RTP. Está con nosotros de forma presencial aquí en el panel el economista Alan Sierra, él fue director de la UAFE. Vamos a hablar sobre la ley de antilavados en el Ecuador que entró en vigencia. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Gracias a usted. Hablemos de esta nueva ley antilavados en el Ecuador y cuál va a ser el cumplimiento y la función real y qué hace falta también para que... Porque esto se suma ya a un sinnúmero de medidas que el país ha implementado para justamente luchar contra el lavado de activos. Sí, bien, es bastante importante empezar rescatando algunos puntos sobre la ley. Primero, la última ley de antilavado que tenía el Ecuador data del 2016, es decir, estamos hablando que han pasado casi 10 años antes que entre en vigencia una nueva ley. Y hay que considerar algo importante en materia de lavado de activos, principalmente en base a la experiencia que yo tengo, lo que servía hace 3 años, hoy prácticamente no sirve. ¿Por qué razón, Alan? Porque sencillamente todos los procesos cambian y los desafíos cambian. La tecnología hizo cambiar mucho eso. La tecnología es un factor gravitante, pero hay que considerar que quienes quieren lavar dinero son los que mejor se capacitan en cualquier país, y este no es la excepción. Mientras que por el lado de los entes de control siempre tienen dificultades económicas en general a lo largo de los últimos 20 años en poder tecnificarse, en poder prepararse, en poder capacitarse. Entonces, por el otro lado, están buscando métodos, procesos que les permitan sortear justamente toda la hoja de ruta de controles. Por lo tanto, es pertinente, creo yo, esta nueva ley que tiene algunos aspectos muy importantes y aterriza y aclara conceptos fundamentales que tienen que cumplir los sujetos obligados. Lo primero, no existe un ente de control único, el encargado, y que es el principio y el fin en el tema antilavado en cualquier país, llámese UAFE, llámese UIF, llámese UIAF, en cualquier país del mundo. Existe un sistema, y el sistema lo convergen justamente empresas del sector público, instituciones del sector público y empresas del sector privado, quienes son las que en esencia remiten información al sector público, a los entes de control, para que puedan hacer su trabajo. Si el sector privado no funciona, no entrega información o lo entrega en parte, tenemos zonas grises que terminan perjudicando el proceso que tiene que hacer el sector público. Este es el primer concepto que hay que entenderlo, porque así funciona en cualquier país del mundo. Sí, y también esa información de los bancos y las cooperativas, ¿no? Que upan un poco situaciones donde no debería ser, y la información dentro de eso y toda la capitalización que sugiere dentro de esos bancos y cómo se puede regular también a todos estos bancos y a todos estos bancos y a estas cooperativas. Se entiende, y en la práctica es verdad, que el sistema financiero es el sector más maduro por parte del sector privado en el tema antilavado. No obstante, le falta mucho más y el desafío es grande. Hay un punto importante que se llama la matriz de riesgo, tecnología, como bien lo mencionaba, y esa matriz de riesgo tiene que tener un algoritmo, y este algoritmo le tiene que permitir detectar las alertas, en el caso de los bancos, de operaciones que son sospechosas o clientes que pudieran estar lavando dinero. Es ahí el punto donde los bancos tienen que trabajar mucho más todavía. Economista, hablemos del sistema que tiene que funcionar, porque es muy cierto, en muchas ocasiones direccionamos los ojos y la lupa sobre la UAFE, entendiendo que también es parte del sistema, pero ¿quiénes están abajo? ¿Quiénes deberían actuar? Hay, por ejemplo, las superintendencias que se han creado para que el sistema funcione. ¿Cómo vendría, por ejemplo, el orden en el que tendría que actuar este sistema que usted ha mencionado, y si están justamente relacionados por las diversas economías que se mantienen en el país? Bien, importante decirlo, a nivel de UAFE no significa que está exento de la responsabilidad. Totalmente. Y obviamente aquellas cosas en las que falle como sociedad de manera proactiva hay que criticarlas positivamente para que mejore. En ese sentido, clarísimo las reglas del juego dentro de una conversación y un debate. Bien, la UAFE desde el año anterior cambió su metodología y justamente sus procesos de análisis. Es decir, integró al mejor aliado que puede tener, que es el Servicio de Rentas Internas. Porque hay que tener claro algo, Rentas tiene la mejor base de datos antilavado del país, pero Rentas no ejecuta el proceso de control antilavado. ¿Quién lo ejecuta? UAFE. Por lo tanto, esa data de Rentas es importantísima para que UAFE mejore sus procesos y sus controles, empezando por una variable que considero técnicamente fundamental: patrimonio, que hoy en día ya empezó a tomarse en cuenta en todos los casos de debate.
Hacia abajo de WAFE está justamente todas las unidades complementarias, y esto es del año 2016, no es de ayer. Entonces, Superintendencia de Compañías tiene una unidad antilavado, Superintendencia de Bancos, CEPS, SENAE, Servicio de Rentas Internas, que tiene la mejor base de datos y la unidad antilavado correspondiente, Consejo Nacional Electoral, hoy en día SENAE, CERCOP, ¿ya?, entre otras instituciones que tienen que alimentar este sistema como entes de control. Y luego, no diría abajo, sino paralelo, el sector privado. Bancos a la cabeza, que son la primera línea de defensa en todo país en cuanto a tema antilavado, y por eso hay que apoyarlos, no digo criticarlos positivamente, pero apoyarlos también. Todo lo que tiene que ver seguros, hoy en día entra los brokers de seguros como un nuevo sujeto obligado a reportar. Antes no era, ahora sí lo son. Estamos constructoras, inmobiliarias y compañías de factoring, fideicomisos, mercados de valores, en ese sentido, casas de valores. Entonces estamos ya ante la tan esperada articulación de las distintas entidades que pueden controlar el lavado de activos y el flujo del dinero sucio, o hace falta algo más, porque desde este espacio siempre se ha insistido, ¿no? No solamente es necesario juntar las bases de datos del SRI con la operación de la UAFE, ahí también está el accionar de la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos, la Sobanca, que es privada pero que tiene que articularse con el Estado, o todavía hace falta algo más fuera de lo que este proyecto de ley incluye. Ninguna ley va a funcionar, por más buena que sea, si no se la pone en práctica. Y esto es con todos sus actores. Super de Compañías tiene un desafío muy grande, porque hoy en día el esquema para lavar dinero no es el tradicional. Habrán excepciones, pero no es el tradicional que viene lavador de dinero proveniente de un delito previo. Hay que entender que para que se lave dinero existió un delito precedente: corrupción, narcotráfico, minería. Entonces son dos delitos, dos tiempos. Pero ya no viene con el maletín al banco a depositarlo, o ya no viene con el maletín lleno de dinero a comprarse una casa, un carro. No, crea estructuras de compañías fachada. Y aquí viene la parte importante que todos nos tiene que interesar. Estas compañías fachada convergen operaciones irreales y ficticias donde incluyen ese dinero sucio, pero también convergen actividades reales. Tienen clientes reales, tienen proveedores reales. Entonces el problema es que aquellos clientes reales, sanos, que se manejan correctamente, empresarios, van a verse involucrados en un momento dado en estos esquemas de sorpresa. Viene un día Fiscalía y le dice: tú has sido parte de este esquema antilavado, demuéstrame que no lo eres. ¿Cómo se defiende? Y ahí hay un punto importante, y es el haber implementado un sistema antilavado. Si es una constructora, si es una inmobiliaria, si es un patio de vehículos, tenía la obligación hace 10 años. Pero si es un sector agroindustrial, pues por convicción, por interés, por proteger su negocio, también puede implementar un sistema antilavado que demuestre que no es parte de. Quisiera consultarle sobre también, ya hemos hablado del sistema, de los funcionamientos, pero además de cómo usted ve la articulación más allá de las instituciones. Hablo de los software, hablo de los datos, en los cuales tanto la UAFE como la Superintendencia de Compañías, como la Superintendencia de Bancos, como la SEB, el CERCOP, deberían tener la información en un tan solo clic. Pero lo que pasa, y un ejemplo que yo he puesto por información que nos han brindado también, pues, entendidos en la materia, quienes han estado trabajando al interior de la UAFE, es que, por ejemplo, no es literal, sí metafórico. La UAFE trabaja con un Excel mientras las otras instituciones con Word. ¿Cómo simplificar los procesos para poder tener los datos de quienes están siendo vigilados o quienes forman parte también de esta nómina de la UAFE que tienen que rendir cuentas? ¿Cómo ver esa simplificación? ¿Cómo tener los datos a tan pronto alcance y a un solo clic? Muy buena pregunta. Yo siempre tengo una referencia y una reflexión. Así como el conocimiento no es estático, sino dinámico, y hacía referencia que lo que de hace 3 años servía hoy no, la tecnología igual. Y en ese sentido, se pudo desde el año pasado, con una visión clara, y voy a contar una anécdota personal, tuve la oportunidad de trabajar en algunos proyectos en favor de la UAFE con el BIP. Y una de las frases que el BIP utilizaba es hacer que la data hable, en referencia a los software y todos los procesos en cuanto a la data. Y bueno, pues
Yo les decía, en contraparte, o complementario, pero tiene que haber un buen interlocutor para que entienda lo que la data hable. Entonces, el software es importante tanto a los entes de control, que han ido poco a poco en ese sentido mejorándose. No te voy a decir que ya está de punta, pero tanto la nueva, la ley, así como esta nueva ley de las fundaciones que mete a la UAF y mete al SRI, que ha armado polémica hace el día de ayer, y las leyes precedentes, pues hablan justamente del tema de tecnología, y en ese sentido se ha venido trabajando. No es de la noche a la mañana que se consiguen recursos, estamos hablando que a veces son gestiones de meses o por lo menos un año. Y creo yo que muy pronto veremos a las instituciones de control con mayor tecnología de punta. La Super de Bancos recién anunció que con apoyo de la de la Embajada Americana tenía un sistema Clear que le permitía trabajar con el sistema financiero. Yo hacía referencia, los bancos tienen un gran desafío porque tienen que mejorar muchísimo. Creo que tienen la convicción de hacerlo, pero tienen que mejorar muchísimo, especialmente en su algoritmo. Entonces, así como estamos hablando de los controladores, los controlados también tienen obligaciones. Y yo hablé de una matriz de riesgo que está en la norma y está en la ley. Hablé de factores de riesgo que está en la norma y está en la ley. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo que un concesionario, un patio de vehículos grande aquí en el Ecuador trabaje con un Excel, que de repente cuando mete datos le sale referencia circular y se le colapsó, que trabajar con un software. No es lo mismo que una constructora trabaje con un Excel, porque el día de mañana, cuando verifique el perfil del cliente, que es parte del proceso, se va a demorar 3 horas en un cliente, mientras que en un software se demora 3 minutos. Lo digo por experiencia porque yo trabajo justamente con software desde hace 4 años, en ese sentido con algunas empresas. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo insisto muchas veces en que perdimos algo importante, y de hecho le agradezco por eso al doctor Casanelo que me lo hizo ver. Cuando se cayó la ley antipillos, cuando la Corte Constitucional pues la declaró inconstitucional por su trámite, y en esa ley se le daba a la UAFE la facultad de congelar directamente cuentas en sus procedimientos de manera administrativa, de oficio. Y me sorprende que con todos los proyectos de ley que se han introducido últimamente no manden uno con un artículo único que sea ese. ¿Usted cree que sería necesario incluir eso que se perdió en la ley antipillos? Primero, le comento que en el proyecto de la ley que se mandó recientemente, que le dicen de fundaciones, pero dice para el combate de los flujos ilícitos y todo lo demás, incorpora un artículo en la UAFE sobre ese punto. Pero mejor estructurado, mejor estructurado, porque justamente ya establece una forma más, un procedimiento más articulado de cómo aplicarlo. Efectivamente, la UAFE recibirá un ROI, hará sus investigaciones, una operación sospechosa, me refiero con el ROI, y obviamente la UAFE solicitará a un juez, es decir, congelamiento de cuentas. Bajo esta ley, en caso de ser aprobado, entra otra vez a esa ley, lo que era la ley antipillos. Pero ahora va a haber el derecho a la defensa, y eso es importantísimo, que siempre debió haber estado, y que en la anterior ley quizás le faltó aclararlo. ¿Y qué es el deber ser? El derecho a la defensa. Ok, yo ponía el ejemplo del empresario sano que se ve involucrado en una articulación de una estructura que lava dinero. Mañana puede ser que ese empresario sano le digan: usted tiene relaciones comerciales con una persona que lava dinero, por lo tanto, hasta que se aclare que usted es inocente, congelamiento de cuentas por el valor de la transacción, $100,000. Correcto. Pero tengo 6, 7 días, 8 días, me parece que dice este proyecto de ley, para decirle al juez: un momento, yo tengo todo un sistema antilavado donde yo pude perfilar a este cliente, y dentro de mis alcances, mis competencias y lo que me dice la ley, porque yo no soy ni UAFE ni SRI, tengo ciertas limitaciones, yo he cumplido, y he cumplido incluso con tecnología, con un software, y en ese sentido puedo demostrarle al juez que no soy parte de, sigue tus investigaciones, yo estoy para colaborar, pero no soy parte de, y déjame seguir trabajando normalmente. Y eso me parece que es pertinente haberlo aclarado en este proyecto de ley. Otro peaje. Ay, ay, ay. Es una simbología muy interesante, yo creo que no en todos los casos, y podríamos entender que funciona así en todos los países. El tema de congelamiento de cuentas ya funciona hace algunos años en México y en Perú. Entonces, hay cosas que pueden ser incómodas porque nos rompen paradigmas y nos crea la desconfianza, y lo entiendo. Del otro lado, ¿quién es el funcionario que esté actuando de buena fe o que esté preparado? Hoy está este gobierno, mañana puede estar otro. Y aún así, hay funcionarios y hay funcionarios. Entonces, está trabajando el funcionario de una correcta actuación en todos los sentidos. El conocimiento es importante, porque algo que tiene que tener claro la UAFE, el SRI, cualquier institución, es una teoría universal que se llama el análisis de vínculo. ¿Cómo vincular
Yo puedo tener una persona que es el eje del centro de todo el delito, pero todos sus relacionados no son parte, son relacionados. Y ese análisis de vínculo hay que dominarlo en la teoría y en la práctica. Gracias, Alan. Una gran mañana. Vamos al corte comercial y enseguida volvemos. RTP